Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro bendito Salvador, hermano, el momento que nos da nuestro Dios, nos da nuestro Padre Celestial para poder vivir una vida, un día más, un momento en su presencia, un momento, hermano, donde la palabra del Señor realmente sea una bendición en nuestra vida. Damos gracias porque Dios nos da la vida. Damos gracias porque gracias a Él, quizás, queridos hermanos, no estás en un hospital, no estás pasando una situación grave, no estás metido en un problema profundamente. Hay quienes están pasando situaciones difíciles. Hay quienes están pasando muchas situaciones graves. Pero, hermano, vivimos en un tiempo donde el hombre, queridos hermanos, cada día deseará no depender de Dios. Deseará, queridos hermanos, vivir una vida le echará culpa a Dios de todo lo que les pasa. A pesar de que todo lo que tienen es por manos de Dios, le echarán la culpa a Él de todo lo que les pasa. Qué importante es entender la salvación. Esa salvación gratuita que Cristo nos dio en la cruz. Que no era para vivir una vida, hermano, vivirla en creencias, sino vivirlas. Vivirlas significa ponerlas por obra. Vivirlas significa realmente experimentar lo que es la salvación, lo que es, queridos hermanos, la santidad. Vivimos en un tiempo donde el hombre cada día va a alejarse de Dios, va a apartarse del Señor. Vivimos en un día donde el hombre vivir echándole la culpa a los demás de lo que les pasa. Como lo hicieron en los días de mi Señor Jesús. Lo hicieron en los días de mi Señor Jesús, hermano, cuando dice que echaron sobre él, echamos sobre él, dice en Isaías 53, dice la Escritura, hermano, que echamos sobre él nuestras cargas, nuestras culpas, se las echamos a él. El hombre hoy parece ser que es tan bueno, tan inocente, no peca. Dice, lo tuvimos por azote y por herido y Dios abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, para el cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículo 6. Él cargó con todos los pecados. Él cargó con todas nuestras culpas. ¿Qué significa con todas nuestras culpas? Que a Él echamos la culpa. A Él echamos la culpa de lo que nos ha pasado. A Él echamos la culpa. Por eso el hombre, cuando acciona de una manera, su forma de actuar, por decir que tú ya no hables al Señor, ya no busques la oración, el Señor lo traduce como que estás molesto con Él. ¿Qué pasa cuando una persona te deja de hablar? ¿Qué pasa con una persona cuando ya no te contesta una llamada? ¿Qué pasa cuando una persona, tú sabes que ya no es la misma? Y aunque no le hayas hecho nada,
enseguida la mente traduce: creo que algo le hice, o está molesto conmigo, o algo le dijeron de mí. Los distanciamientos, el alejamiento, representa que la persona tiene algo en contra tuya. Por eso el Señor mismo dice en su palabra, hermano, que si tú sabes que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y pídele perdón. Porque las personas se alejan, no te hablan, no te saludan, no te toman en cuenta, no eres un cero a la izquierda. O sea, para ellos están evidenciando que tienes la culpa de lo que a ellos les pasa, que tienes la culpa de lo que les pasa en casa, que tienes la culpa de lo que le pasa en su vida. No, hermano, no va por ahí el asunto. Nadie es culpable del pecado. Nadie es culpable, queridos hermanos, de lo que el hombre le pasa en su vida. Nadie es culpable. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida, pero porque Dios las permite. Nos pasan muchas cosas difíciles en nuestra vida, pero porque Dios las permite. Las caídas, Dios las permite porque sabe, hermano, que nos levantaremos con fuerza, nos levantaremos, hermano. Por eso los escogidos no serán gente que son humanamente o ante los ojos de Dios se consideran justos, hermano, se consideran santos, sino que, hermano, los escogidos son realmente aquellos que son aporreados, que caen, que fallan, que pecan, que se equivocaron en su enseñanza, como el caso de Pablo. Son gente, hermano, que ha caído muchas veces, pero cuando se levantaron, queridos hermanos, Dios los levantó, se levantaron con más fuerza, se levantaron, queridos hermanos, entendiendo las caídas. Por eso quien no ha caído, hermano, no sabe qué es estar de rodillas. Quien no ha caído, quien no ha fallado, no sabe lo que es pedir perdón, no sabe lo que es pedir misericordia, no sabe nada. La gente que dobla rodillas, que pide perdón, que sabe, hermano, que por su vida es algo decía David, verán, hermano, algo. David oraba algo, hermano. Siempre David tenía una oración. Decía, hermano, que Dios, que el Señor lo librara. Líbrame, oh Jehová. Dice el Salmo 140, versículo 1. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de los hombres violentos. Esta palabra, los cuales maquilan males en el corazón cada día, urden contiendas, aguzarán su lengua como la serpiente, venenos de áspida hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. ¿Sabe qué es lo que dice la Escritura aquí? Cuando la misma Escritura dice, hermano, líbrame del hombre malvado. Líbrame del hombre malvado. Dice, preservérame del hombre violento. Protégeme. Líbrame de los impíos. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo aquí este David? Cuando habla del hombre malvado, se estaba refiriendo a él mismo. Se estaba refiriendo a él mismo, diciendo: yo soy un hombre malvado, he actuado mal contra Dios, estoy actuando mal contra Dios.
Guárdame de ser un hombre malvado, guárdame de ser un hombre violento, de ser violento. Porque dice que el corazón pelea, dice en Jerusalén maquila males y peleas albergan todo el día, todo el tiempo hay discusiones, todo el tiempo las cosas están mal. El hombre malvado, hablando de hombres y mujeres, que Dios todo el tiempo están peleando, todo el tiempo están discutiendo, todo el tiempo, hermano, llevan una vida de pleito y todavía le echan la culpa al otro. No saben reconocer sus errores. Lo que nos pasa en nuestra vida es producto de una purificación, es producto de un propósito divino. Tiene que ser así, o sea, no hay otra forma que Dios trabaje el corazón del hombre. El corazón del hombre no será trabajado en la oración, será trabajado en las pruebas, será trabajado en las adversidades en su vida. El hombre violento, guárdame de los que proyectan trastornar mis pasos. El único hermano que trastorna el paso de cada hombre es el mismo. Es el mismo. Defiéndeme de gente violenta que piensa cómo hacerme tropezar. No, hermano. Aquí parece ser que David, hermano, empieza a decir que hay gente que lo quiere trastornar, que lo quiere alejar del camino. Hay gente, pero define dos tipos de personas: la gente violenta y el hombre malvado. Líbrame de ese corazón malvado. ¿Acaso no dice la Escritura que el corazón del hombre es perverso y es engañoso? Es malvado su corazón. Es malo su corazón. ¿Por qué dice la Escritura, queridos hermanos, en el libro de Mateo 24? Creo que 12 o 13 dice, queridos hermanos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay corazones malvados, hay corazones que van a ser malvados en este tiempo. Pero ¿cuál es el corazón malvado? El corazón malvado es aquel que piensa mal y que todo el tiempo está buscando quién tiene la culpa. Mira, esta mañana el Espíritu habló en mi vida y me dijo: la salvación es depender de la palabra. Porque me dijo el Espíritu: les di vida, les di vida, les di vida. Pero les di, la vida es la palabra. Para que anduviésemos nosotros en ella. Por eso me dijo: la salvación es depender de la palabra. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, tan torcidos, que corregir a alguien, tratar de ayudar a alguien, hacer devolver a alguien, será un delito. Será un delito. Tratar de hablar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Las consecuencias de nuestra vida. Pero lo grave no son las consecuencias. Lo grave es que el hombre no quiera corregir su vida. No hay peor hombre, hermano, caído que aquel que no quiera ser levantado. La salvación nos hace depender de la palabra. Cuando el Espíritu empieza a explicarme esto, porque ¿qué es la salvación? Dice que pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Él. Pero ¿qué es la vida de Cristo, hermano? ¿Qué es la salvación? La salvación, la que nos dieron, la vida que nos dieron, hermano, la vida que nos dieron fue la palabra. La vida que nos dieron fue la palabra. Porque la palabra es vida, y la palabra, queridos hermanos, no solamente es vida porque está viva. O sea que la palabra nos hace sentir nosotros, nos hace sentir vivos. Esa es la salvación, sentirnos vivos. La salvación es sentirnos vivos. Esa es la salvación, hermano. Sentirnos vivos. Es tan precioso. La salvación, hermanos, es tan precioso. Yo cada día veo, hermano, que la situación se complica en el corazón del hombre.
A mi Señor Jesús le echaron la culpa de todo lo que les pasaba a ellos. Acab le echó la culpa a Elías. Le echó la culpa a Elías que todo lo que pasaba en su casa era su culpa. Elías le dijo que lo que pasaba en su casa era producto de que él había abandonado los mandamientos de Dios, había abandonado los propósitos de Dios. El Señor siempre va a defenderse. La salvación es sentirnos vivos. Es sentirnos vivos, queridos hermanos. Sentir la vida de Cristo realmente corriendo nuestro cuerpo, corriendo nuestra vida. Pero, ¿por qué? Porque nosotros no podemos desconectarnos de la vida que es Cristo. No podemos desconectarnos de su bendita y preciosa palabra. Por eso yo le digo, métase profundamente y va a ver cuántas cosas le van a abrir los ojos, van a ver cuántas cosas le va a abrir en el entendimiento. Créame que va a cambiar su corazón. Pero ya estamos en medio de una lucha, ya estamos en medio del tiempo, ya la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano, está pronto. Por eso Dios no está tomando en cuenta a la gente a sus pecados. Lo que Dios le está tomando en cuenta a la gente es que la gente no tiene vida. Ha caído en una religión y la religión mata, como la letra mata. Pero no ha caído, hermano, no se ha dado cuenta que lo que es la vida de Cristo. No se ha dado cuenta, hermano, que es la importancia de sentirnos vivos. Por eso hubo una iglesia en el libro de Apocalipsis, en el cual el Señor le dijo en el libro de Apocalipsis 3, versículo 1, le dijo a la iglesia de Sardis, dice Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, a que no sabrás a la hora, dice, no sabrás a qué hora vendré por ti. La misma escritura nos enseña que aquellos que andan, hermano, que andan en tinieblas, aquellos que tienen la lámpara apagada, aquellos que su lámpara se está apagando, la misma escritura nos enseña que ellos va a venir como ladrón en la noche. ¿Sobre quién va a venir? Sobre aquellos que dice, hermano, dice que se olvidaron, recibieron la palabra, escucharon la instrucción de Dios, conocen la palabra de Dios. Pero dice arrepiéntete. Por eso en Santiago dice que hay oidores olvidadizos que se olvidaron, hermano, de reflejarse a través de las escrituras su vida. A veces hay gente que se compara con otros. Pero la mejor comparación que tenemos que hacerlo es con Cristo. Usted no se compare con nadie. La salvación es no compararse con ningún hombre, es compararse con Cristo. Pero hay quienes, hermanos, le exigen a los pastores, le exigen al pueblo, le exigen a todo mundo que les den testimonio, si no cambian. No es así. Quien realmente nos exige a nosotros testimonios por cada uno de nosotros es el Señor y semejarnos a Él. Por eso la semejanza es con Cristo, no con el hombre. Todo hombre tiene una lucha, todo hombre está pasando por pruebas, todo hombre, sea niño, sea joven, sea quien sea, está enfrentando, queridos hermanos, un proceso de moldeamiento, un proceso de trabajo, porque Dios está refinando ya a su pueblo, lo está pasando por fuego, porque es el tiempo donde la iglesia tiene que definirse, la iglesia tiene que resplandecer, la iglesia, hermano, el creyente tiene que ser ejemplo de vida. Juzgan a las personas en el pasado. Por eso nosotros no debemos estar mirando lo que hizo la persona ayer, antier, sino lo que debemos cómo está delante de Dios, arrepentido. Y si esa persona se levanta, tiene 7 veces el justo, hermano, 7 veces será levantado. Dios es bueno.
Porque Dios quiere, hermano, que el hombre resplandezca, el hombre tenga vida. Por eso los salvos van a ser conocidos o reconocidos por la vida. No por lo que creen, no porque van a una iglesia, sino por la vida. ¿Cuál es la vida? Hermano, qué rico es sentirnos vivos. Qué rico es saber que estamos vivos, que hemos pasado de muerte a vida. Pero aquí vemos que en Sardis, la iglesia de Sardis, no había guardado los mandamientos. Se había olvidado de todo lo que había aprendido. Había olvidado de todo lo que el Señor les enseñaba. Se había olvidado de la vida. Dice, yo conozco tus obras. Pero tú dices que estás vivo, pero estás muerto. O sea, no llevas una vida en el Señor. Sardis significa una pecadora significa, hermano, sentirse acusado. Su conciencia lo acusaba. Lo acusa de ser un pecador, lo acusa de ser, queridos hermanos, que todavía no cambia. Vive acusando, vive señalando. No, hermano, no. O sea, el hombre es malinterpretado. Por eso Dios echó abajo al acusador, el que llegaba, hermano, delante de la presencia y nos acusaba. El mismo Señor dijo, el que les va a acusar no soy yo, es Moisés. El que les va a acusar es la misma palabra. No quisieron venir a la palabra para que les dé vida. Por eso el Señor lo dijo en el libro de Juan, ustedes escudriñan las escrituras, porque piensan que en ellas se encuentra la vida eterna, pero son ellas que dan testimonio de mí. O sea que dicen en Juan 5, versículo 30, escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de usted. No quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren poner por obra la palabra para que les dé vida. Mira que cuando el Espíritu empezó a hablar de eso, el Espíritu habló en mi vida esta mañana. La salvación es depender de la palabra, me dijo. ¿Por qué? Porque me dijo, porque la palabra nos da, es vida, nos hace sentir vivos. Oh, hermano, créame que esa necesidad de estar diciendo, vuelvan a la palabra, vuelvan a la oración, vuelvan a la obediencia, hace a un creyente, lo hace sentir vivo, lo hace saber que está vivo. No dice que está vivo, sino lo hace sentir vivo. La salvación es sentirse vivo. Esa es la salvación. La salvación es sentir que estamos perdonados, que estamos libres, queridos hermanos, de acusaciones, que nuestra conciencia no nos acusa. Por eso es tan sencillo, queridos hermanos, pedirle perdón a Dios, reconciliarnos con Dios y recuperar la vida. Recuperar la vida es recuperar nuestra vida, nuestra dedicación en el Señor. No tiene nada de malo. Sin embargo, cuando usted ve en el libro de Hebreos, hermanos, dice que hay quienes pisotearon esta decisión de Dios, esta voluntad de Dios. La pisotearon. No la quieren tener en cuenta. Hay gente que está pisoteando los propósitos divinos. Está pisoteando esto. Piensan que no es relevante. Hebreos 10, versículo dice 29, cuánto castigo piensa que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuvieran por inmunda la sangre del pacto, dice, en la cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia. Pero vean lo que dice el mismo Hebreo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y al espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor dijo que, hermano, si la palabra es vida en nosotros, ¿qué es lo que Cristo nos dio vida? Nos dio la vida, nos dio la palabra, para que nos sientamos vivos. Un creyente sin la palabra está muerto. El creyente sin la palabra no siente la vida de Cristo, no experimenta la vida de Cristo, no experimentas la salvación. Pero acá dice algo, hermano. La palabra de Dios es vida. Es vida la palabra. Cuando buscamos esa palabra vida, está precioso esto, hermano. ¿Qué significa la palabra vida? Vida, hermano, significa viviente. Viviente significa vivo. La palabra hace sentir vivo a una persona. La palabra hace sentir viviente a una persona. Lo hace sentir, no lo dice. Porque el Señor dijo, tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Tú lo dices. Pero la persona no lo dice, la persona lo siente. La salvación es sentir realmente la vida de Cristo. No sentimos por emoción, sentimos algo. Por eso la iglesia no debe de basarse en emociones y en sentimientos e ir a la iglesia, cantar, danzar y pensar que eso es salvación. No, salvación es sentir la palabra en nosotros que fluye. Por eso la palabra viva significa estar vivo. Y la palabra dice, hace sentir a la persona, lo hace sentir vivo. Pero el Señor le dijo acá en la iglesia, hermano, la de Sardes, le dijo, tú estás muerto. Pero no digo, tú estás vivo. Vean, hermano. Porque hay gente, hermano, que está muerta. Está muerta. Pero a esta le digo, estás vivo. Lo hace sentir vivo la preciosa palabra de Dios, hermano. Vivimos en un tiempo de mortandad. En un tiempo, queridos hermanos, completamente que todo les ofende. Vivimos en un tiempo donde todo es burla, es enojo. Quisieran que toda la gente, que las cosas les salieran bien. Cuando usted ve en Apocalipsis 2, versículo 9, dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Dice, no temas lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean prolongados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa palabra le habla a la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna, la palabra Esmirna significa fiel, significa ungido. Ungido significa unido a la palabra, unido al Espíritu. Vivir una vida en unidad. Vive en medio de tribulación, vive en vida, vive en medio de ataques, vive en medio, hermano, de pruebas fuertes, vive en medio de luchas. Pero el Señor le dijo, ve, sé fiel, porque yo a ti te daré la vida. El cristiano fiel no vive sentado, no vive disfrutando de la vida. El cristiano fiel vive en medio de ataques, vive en medio de pruebas, vive en medio, hermano, de acoso, vive en medio de enfrentando luchas todos los días. Ese es el salvo. Por eso si las personas no están enfrentando pruebas en su vida, algo está pasando, están acomodadas su vida y Dios tiene que sacudirlos, los tiene que levantar, hermano, en el clamor. Por eso le dice, estás en medio, yo conozco tus obras. Mira, dice al ángel de la Esmirna, el que está muerto y vivió, dice esto, el que vive en mí, el que está en mí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú tienes la riqueza de Dios en tu vida. Y la blasfemia de los que se dicen, te blasfeman de los que se dicen ser cristianos, pero no lo son, sino son sinagogas de Satanás.
No temas de nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel, para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días, y sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Yo te daré la vida. Yo te daré la vida. El cristiano salvo está en medio de batallas, porque tiene que morir para vivir. No está disfrutando la vida. Está en luchas, realmente, hermano, para sentirse vivo. Por eso dice que la palabra de Dios, ¿a dónde nos sumerge la palabra? Nos sumerge en luchas todos los días. Por eso nuestra vida como hijos de Dios es una vida de picos. Una vez estás descansando y otra vez estás en batalla. Descansas para batallar. No las batallas te hacen descansar, sino descansas para entrar en las batallas. Esa es la salvación, es el modo de ser salvos. Eso es la manera de sentirse vivo. Ahora, pero también dice aquí que la palabra vida, si la palabra es vida, hace sentir vivo a una persona. Lo hace sentir un ser viviente. La palabra vida también viene de una palabra, una vida resucitada. Así significa volver a vivir. Volver a vivir. Oh, hermano, ¿quieres sentir realmente volver a la vida? ¿Quieres volver a empezar de cero y empezar de nuevo? Oh, entonces tienes que entender qué es la salvación. Si tú no te apegas a la palabra, tú no puedes sentir que realmente estás vivo. Tú no te apegas a la palabra, hermano, no puedes sentir que has resucitado de nuevo. No puedes saber si realmente tu vida ha muerto en Cristo y ahora vives en Cristo. ¿Por qué? Porque dice que el que vive, también la palabra viva dice que significa el que vive en nosotros, nos hace sentir que Cristo está en medio de nosotros, que Cristo está en nosotros. No son palabras, no son declaraciones, solo lo provoca, creo, el vivir la palabra. Porque Cristo lo que nos dio, en el momento que recibimos nosotros a Cristo, fue la vida. Fue la vida. ¿Y qué es la vida? Vida no es una religión. Vida es la palabra. Porque Cristo es la palabra, dice en Juan 1. Cristo es la palabra. La palabra es Cristo. Dios es la palabra. La palabra es Dios. El Espíritu en la palabra. La palabra en el Espíritu. Todo es la palabra. Él es la palabra, Él es vida, la palabra, el que vive, nos hace sentir realmente, hermano, el que vive en nosotros. Por eso dice la bendita y preciosa palabra: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Yo hago sentir, ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo vivo por fe, ahora vivo ¿por qué? Porque siento que Cristo está en mí, pero solamente lo puede sentir el hombre, queridos hermanos, que atrae la vida, que tiene la vida de Cristo. La vida de Cristo es la palabra. La vida de Cristo es la palabra. Quieres sentirte que eres salvo, quieres sentir que Cristo está en tu vida, quieres sentir que realmente recibiste la vida de Dios, pues al menos que vivas la palabra de Dios. La palabra vida también provoca. Viene de otro pasaje que significa comportarse. Comportarse, conducirse de una manera particular. Me hace comportarme como un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Se da cuenta usted que todo lo que estamos diciendo no menciona a otras personas? ¿Se da cuenta, hermano, que las demás personas, a cada uno Dios le dice lo mismo? ¿Se da cuenta que lo que Dios está hablando, hermano, no se refiere a otras personas, se refiere a uno? Mire, la palabra de Dios tiene varios significados. Varios simbolismos. Entre una de ellas, la palabra, dice en Santiago, es como un espejo. A veces nosotros queremos usarla como dice en Efesios, que es una espada también. Pero antes de usarla como espada, debemos de usarla como espejo.
Queremos, cuando usamos la espada, queremos a otros dirigirnos. Pero antes de ser espada, tiene que ser espejo. Antes de sacarle la paja al otro, tienes que sacarte la viga. O tenemos que hacerlo, vamos a decirlo así. Todos tenemos el mismo mandamiento. En eso consiste la salvación. Porque antes que la palabra sea espada, tiene que ser espejo. Reflejarnos nosotros en ella. Y se va a dar cuenta, hermano, que la espada no la debemos de aplicar nosotros. ¿No se dio cuenta usted por qué? ¿Por qué Saúl se mató con su misma espada? En veces Dios permite, pero Dios no permitió, hermano, que el hombre muera por espada. Lo que Dios quiere es que Dios muera en la cruz. O sea, que el hombre muera en la cruz. Saúl murió en espada porque no aguantó el que Dios se apartara de él. No soportó que el Espíritu de Dios lo abandonara. No soportó que la vida de Cristo lo dejara solo, hermano. Por su desobediencia y rebeldía, lo único que provocó es que Dios lo dejara solo. Ya no sentía la vida. Ya no sentía la vida. Ya no sentía la vida resucitada. Ya no sentía su presencia. ¿Por qué razón? Porque se había alejado. Por eso mucha gente está muriendo. Porque han abandonado la palabra. Está muriendo, hermano. Y si algo tenemos que tener nosotros temor a Dios, es que la gente muera de tristeza. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que lo entregaron a Satanás, queridos hermanos, porque se metía con la mujer de su papá? Cuando el Señor le dijo, hermano, dice la bendita palabra que el Señor le dijo a los hermanos, le dijo, perdónenlo porque para tener de vosotros, le dice una prueba de amor. Perdónenlo porque para que no sea consumido de demasiada tristeza. Perdónenlo, eso dice. Porque el hombre, hermano, había sido... Hay gente que se muere de demasiada tristeza. Para someter así, pues, una prueba, dice. Hermano, es tremendo esto. Por eso la palabra, la salvación, hermano, es sentir. Pero ¿qué nos hace la vida? ¿Qué nos hace sentir la vida? Hermano, la cercanía a la palabra. Cristo es lo que nos dio vida, nos dio la palabra para sentirnos junto a Él. Por eso es interesante que esta también, la palabra vida, viene de otra raíz, viene de otra país que significa disfrutar de la vida verdadera. Hermano, tienes que volver a Cristo, y volver a Cristo es volver a la palabra. Ese es el sentido de la salvación. Cuando Cristo nos dio la vida, nos puso la vida que era la palabra.
El hombre sin la palabra entrará en una fase de desobediencia y de rebeldía. Pero ya vemos que a Esmirna, la iglesia de Esmirna, que era la iglesia fiel, vemos que los sometió, queridos hermanos, los sometió a procesos. Los sometió a procesos para que al final recibiera la vida. Por eso la iglesia en el tiempo, ya estamos en el tiempo final. Y es cuando las cosas las veremos muy duras, muy duras. Verás que, hermano, el creyente fiel estará luchando por su familia, estará luchando, hermano, con el matrimonio, tendrá muchas luchas, tendrá muchas aflicciones, estará en una etapa de lucha. ¿No te has preguntado por qué Dios dice esfuérzate y sé valiente, confía, espera, cree? Porque detrás de ese mensaje hay una prueba. Detrás de ese mensaje hay una fuerte, hermano, batalla. Por eso vemos, cuando ve usted 2 de Corintios, en el versículo, dice en el versículo 2 de Corintios 1, cuando usted dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que Cristo somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan por nosotros la aflicción de Cristo, así abundan también para el mismo nuestra consolación. Si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación, a fin de que seamos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. También opera en nosotros. Si Cristo, hermano, padeció, también nosotros. Y es el tiempo final. No hay vuelta de hoja. O sea, no hay nada que va a cambiar. Todo el que es fiel a la palabra, se mantiene en la fidelidad al Señor, estará luchando contra algo, con algo. Porque la vida de la salvación nos hace pasar procesos. La vida de la salvación nos hace pasar aflicciones, nos hace pasar muchas pruebas. Nos hace pasar situaciones difíciles. Es porque es el tiempo que esto suceda. Es el tiempo donde la iglesia tiene que ser purificada, los corazones tienen que ser purificados. Eso lo dice en el libro de Pedro 1:7, que tenéis que ser pasado por diversas pruebas de fuego para obtener el fin de vuestra salvación. Por eso ser cristiano, hermano, sin la palabra es como vivir la fe sin obras. Cristiano sin la palabra es lo mismo que la fe sin obras. La palabra vida también dice que la palabra de Dios es vida. Mira cuántas cosas provoca la vida que Cristo nos dio. Nos dio vida y la palabra era la vida. La palabra vida, hermano, viene de otra palabra que significa no solo disfrutar de la vida verdadera, significa activar, dice, la bendición, activar bendición del reino de Dios. Eso significa activar una bendición del reino de Dios. Qué rico que estemos conectados con lo celestial. También viene de la palabra viva. Dice que nos hace actuar a manera de vivos,
a manera de vivos, no a la manera de muertos, no a la manera de las tinieblas, sino a manera de hijos de luz. Oh, qué precioso está esto, hermano. Por eso estoy convencido que si nosotros no tenemos como principios la palabra, hermano, vivir la palabra, porque esa es nuestra vida, nos hace sentir a Cristo, nos hace sentir la vida. El hombre está muerto sin ella, si no la vive, está muerto. En el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos dio la vida, Él dijo, las palabras que les he hablado son vida y espíritu. Está la vida espiritual, está la vida de Dios. Esa fue la vida que nos dio. Pues fíjense que dice vivir a la manera, actuar de la manera de vivos. También significa agua viva. El agua viva, hermano, que es un poder vital para nuestra alma. De ahí bebemos. De ahí bebemos. Por eso las personas que no beben, hermano, no beben de esa agua viva. Por eso, cuando usted ve, hermano, cuando el creyente, queridos hermanos, no está no está bebiendo de esa agua. En el Salmo 42, versículo 1 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Qué rico es estar satisfecho con la salvación. Qué rico es estar satisfecho con la vida. ¿Qué lo provoca? Obedecer la palabra. Un alma dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? ¿Cuándo será el día que regresaré a los pies de Cristo? ¿Cuándo regresará el día en que yo viviré la vida que tenía antes? De sentirme vivo, de sentir la vida, de sentir su presencia, de sentir que estoy haciendo lo correcto en su presencia, en todo lo que hago. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo regresaré a la iglesia? ¿Cuándo regresaré a la palabra? ¿Cuándo voy a regresar a lo que era antes? ¿Cuándo se empieza a preguntar? Empieza a preguntar Coré. Coré era un adorador. ¿Cuándo? Mira, si la salvación no tiene sentido vivir la palabra, entonces no es salvación. No importa cuántas veces hayas caídos, fueron caídos para levantarse, a refinarse. Por eso la Escritura dice de los sabios, dice que fueron caídos, pero para que se volvieran más sabios. Las caídas reafirman la vida de un creyente, no para mal, sino para bien. Me acuerdo de estas cosas, de cómo derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui en multitud y conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún te alabaré, salvación mía y Dios mío. Señor, espérame. Voy a alabarte, voy a adorarte, espérame. Espérame, ahí voy, Señor, dile. Espérame, ahí voy, Señor. El alma mía, pero ¿qué provoca que el alma mía clame? La vida de Cristo. La vida que nos dio, la palabra que nos dio, nos hace, dice, pedir el agua de vida eterna. El agua, el río, ese río que fluye, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, haciendo referencia, dice en el libro de Juan, queridos hermanos, haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces quiere decir que la vida que Cristo nos dio es para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. El que está vivo siente al Espíritu de Dios. El que está vivo, el que tiene la salvación, siente al Espíritu de Dios que lo hace buscar la palabra. Hermano, pero nada de eso es imposible si tú clamas de nuevo.
El punto es Coré dijo, ¿cuándo? La decisión estaba en él. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a volver a casa? ¿Cuándo vas a reconciliarte? ¿Cuándo vas a encenderte? ¿Cuándo vas a vivir la vida? ¿Cuándo, hermano? Te darás cuenta de muchas cosas. Tu mente, tus ojos, tu corazón, tus actitudes van a cambiar. Porque esa es la vida. También esta palabra vida significa fuerte, significa eficiente, significa potente, significa activo. Oh, qué rico sentirse fuerte. El Señor le dijo en Josué, salvación es Jesús. Le dijo a hermano, le dice Moisés, le dice la palabra Moisés a hermano Josué, al que es salvo, le digo, mira, esfuérzate. ¿Qué le estaba diciendo? Vive la palabra, porque de eso dependerán tus victorias. Vive la palabra, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque haciendo estas cosas vas a salir vencedor, y cuando salgas vencedor te daré la vida, te daré la vida. Qué rico, hermano, porque ¿cómo le hacemos entender a los hombres hoy? ¿Cómo le hacemos entender al creyente hoy que si no depende y no vive del Espíritu y de la palabra, no puede experimentar ni sentir su salvación? ¿Cómo le hacemos entender que lea? ¿Cómo le hacemos entender que clame? ¿Cómo le podemos hacer entender que lo más importante de la vida que Cristo nos dio fue su vida? Pero no, su vida no es ser salvo, su vida era vivirla, era vivir la salvación. Era vivir la salvación. Pregúntate si estás viviendo la salvación o estás creyendo, hermano, que la salvación es ir a una iglesia. La salvación no es cantar, no es danzar, no salir a marchar, no salir a gritar, ni decir que es cristiano sin la palabra. Sentir la salvación es sentir que estamos vivos. Sentir que realmente Cristo está en nosotros. Sentir realmente que el Espíritu de Dios se mueve en nosotros. Porque la palabra nos los hace sentir. Por eso la fe, que hermano, la verdadera fe es una señal de vida. Recibimos el aliento de vida, porque la palabra aliento también significa vida. Recibimos al Espíritu, por la fe recibimos, hermanos. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe entra por el oír el mensaje. La fe no es creer, la fe es vivir la palabra. La fe es vivir la palabra. ¿Cómo le hacemos para entender al hombre que lo que define al hombre como hijo de Dios no es ir a la iglesia? No es ni tan siquiera es orar, ni tan siquiera es leer, sino vivirla. La fe hay que vivirla, la palabra hay que vivirla, la oración hay que vivirla, el mover del Señor hay que vivirla. Estamos en un tiempo de muertes, porque el hombre vive completamente apagado. El hombre está apagado. Vean lo que dice Gálatas 2:19. Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No desecho la gracia de Dios, porque si por la gracia fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia, dice Pablo. No desecho la vida que Dios me dio. No desecho la vida que Dios me dio. Por eso no podemos desechar la palabra. No podemos estar lejos de la palabra. No podemos estar lejos de la oración. No podemos vivir lejos de su presencia. ¿Por qué? Porque esa es la vida. Ese es el hábitat del alma. Cuando el alma no vive en esa hábitat, en ese estilo de vida, está muriendo, se está apagando. Entonces dice, porque si no, por demás murió Cristo. Si yo no vivo la palabra, por demás murió Cristo por mí.
Porque si nuestra vida, hermano, no está escondida en su presencia, buscándola, el diablo nos va a encontrar. El diablo nos va a encontrar, que el Señor lo reprenda. Por eso dice Colosenses 3:1 que si habéis muerto en Cristo, dice vuestra vida, esa vida. ¿Por qué cree que el diablo anda cegando al hermano? La religión anda cegando el entendimiento para que no miren a la palabra. ¿Por qué es tan poderosa la bendita palabra? Porque el diablo no quiere, la gente no quiere, la carne no quiere que el hombre vea la palabra, que entienda la palabra. ¿Por qué tanto miedo a la bendita palabra? El mismo diablo tiene miedo que el hombre lea la palabra y la entienda. Porque le va a provocar vida. Lo va a sentir, lo va a hacer sentir fuerte, lo va a hacer sentir poderoso, lo va a hacer sentir quién es en realidad, es él delante de Dios. Y lo engaña con el pecado, porque el pecado lo que hace es sumergirlo, queridos hermanos, en las tinieblas. Lo llena de culpabilidad, porque tiene miedo a acercarse a Dios. No, Dios nunca dijo, hermano, que el hombre que esté en pecado, Dios lo va a condenar, le va a descender fuego del cielo. No, eso lo dijeron los discípulos. Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y que queme a estos? No, porque el Señor es bueno y perdonador, porque el Señor dijo que todo aquel que se acerque a Él, que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Lo que quiere Dios es levantarlo. Lo que quiere mi Señor Jesús es aplicar la misericordia, pero nunca condenarlo, nunca juzgarlo, nunca matarlo. Le quiere dar la vida. Pero, ¿y sabe que dice que nuestra vida está escondida con Cristo? Por eso pídele en esta mañana, guárdame, Señor, en tu presencia. Todo aquel que se refugia en la palabra, busca, queridos hermanos, y siente, dice que su refugio es Dios. Su refugio es Cristo Jesús. Pero interesante, hermano, porque aquí la palabra escondida viene de la palabra cruptos y significa encender una lámpara. Encender una lámpara. Enciéndenos, Señor. La salvación es sentirse vivo, es sentir que la llama del fuego de la vida realmente arde en tu corazón. Qué rico es arder por su presencia, qué rico es arder por amor a Él. Nos hace sentir vivo la flama, la llama de la vida, nos hace sentir vivo, nos hace sentir el fuego de su Espíritu, nos hace sentir a Cristo. Nos dio la palabra para sentir la vida. Nos dio la palabra para sentir a Cristo. Nos dio la palabra para sentir su Espíritu, hermano. La gente cada día está lejos de ella y vive echándole la culpa. Inclusive hasta Cristo le echa la culpa. Por eso se aleja, por eso se aparta, por eso no busca, porque cree que Cristo es el culpable de todo lo que le pasa. Lo que pasa es que se alejaron de la vida. Se alejaron de la vida. Esta palabra escondida significa encender una lámpara. Pero dice que está tremendo también porque aquí la palabra escondida dice que en sentido negativo significa encenderla y ocultarla. ¿De qué sirve que Dios? La salvación es un fuego. La salvación, usted eso lo dice en primera de Pedro 1, que la salvación es un fuego. David dice que vuestra fe tiene que ser pasada por fuego. La fe de la salvación es un fuego que arde. Pero ¿para qué te dio vida? ¿Te dio salvación Dios? ¿Para esconderla? ¿Para apagarla? ¿Para ponerla en un lugar oculto? ¿Acaso no dice la bendita palabra que la luz, esa luz que encendió nuestro corazón en nuestra vida, es para ponerla en lo alto, para que alumbre a los de la familia, alumbre a toda una casa? Mantener en secreto
que no se conozca a Cristo, hermano. Por eso es imposible que alguien que vive la palabra oculte la obediencia. Es imposible. Porque lo hace que alumbra todo lo de la casa. Y ahí empieza la lucha, la luz contra las tinieblas. Que no permite que las tinieblas, hermano, no se enciende la luz nada más para alumbrar. Se enciende contra las tinieblas que están afectando esa casa. Esas obras malas, esas actitudes que están impidiendo que la familia se encienda. Oh, hermano, la luz no se enciende por causa de las tinieblas. Una luz de día, usted no necesita luz porque está de día, pero en la noche usted necesita una lámpara. No permita que su lámpara se apague, no permita que su vida se apague, no permita, hermano, ni cuando la encienda no la oculte. ¿De qué sirve orar si lo va a ocultar? ¿De qué sirve buscar su palabra si lo va a ocultar? ¿De qué sirve vaya a la iglesia si lo va a ocultar? ¿De qué sirve creer en Cristo si lo va a ocultar? Va a ocultar su amor, va a ocultar su vida, va a ocultar su dedicación. ¿De qué sirve ser salvo si no se va a apartar para Cristo? ¿De qué sirve ser salvo si no se va a apartar para el mundo? Hermano, no se va a apartar del mundo. ¿De qué sirve ser salvo si no va a entregar su vida al Señor, al Espíritu Santo? ¿De qué sirve ser salvo si no va a vivir la palabra? ¿De qué sirve, hermano? ¿No se dieron cuenta que la vida que Dios nos dio fue su palabra? La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si tú solo tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? Por eso la lámpara de los impíos se está apagando. La lámpara de Elí se apagó. Se apagó porque ocultó su oración, ocultó su vida, la ocultó a los de su casa. Se le apagó la lámpara, se le apagó la vida espiritual, su entrega espiritual, la búsqueda espiritual. No la vaya a apagar, no vaya a apagar su lámpara, porque la lámpara trae muerte, atrae las tinieblas, atrae ruinas, atrae destrucción. No oculte su dedicación, su búsqueda, porque eso trae cosas negativas, trae maldiciones a la vida de un creyente y a la vida en su casa. Enciéndete, hermano. Enciende tu vida. Vuelve a la palabra. ¿Qué encendió a aquellos hombres que iban camino de Emaús? La palabra. Y regresaron a Jerusalén. Regresaron a sus hermanos a dar testimonio que Cristo había resucitado. ¿Qué significa vida? Dar testimonio de la resurrección de Cristo. Dar testimonio de cómo Dios está cambiando nuestra vida. De cómo el Señor se está moviendo en nosotros. Pero no se enciende la luz para ocultarla. Se enciende por causa de las tinieblas. Para no quedarnos ciegos, no quedarnos, queridos hermanos, sin entendimiento y vivir una religión sin la palabra. Disfruta a Cristo. Que el Señor te guíe a toda verdad. La salvación es sentirnos vivos, no muertos. Estamos a tiempo de regresar a Cristo. Estamos a tiempo de encender nuestra vida, hermano. Vuelve a la palabra. Vuelve a Cristo. Vuelve al Espíritu. Ven, reconcíliate con Él. Estamos a tiempo donde tenemos que vivir y sentirnos vivos. No decir que estamos vivos, sino sentir que estamos vivos. La palabra lo hace sentir. Ven a Cristo, hermano. Olvídate que todo lo que pasa es de la gente que tiene algo contra tuya. Te lo puedo apostar que no, hermano. Te lo puedo asegurar que no.
los errores de otros contigo, tú con ellos. Es el descuido de la palabra. Y eso Dios no lo toma en cuenta, hermano. No lo toma en cuenta. Sino que el hombre se dé cuenta que era la vida. La vida era la palabra. Que Dios bendiga tu vida. Vuelve a la palabra. No te enojes, no te molestes. Sino reconoces cuánta relación tenemos y tan cerca estamos de Él. Vuelve al Señor, hermano. Vuelve al Señor. Porque es muy difícil hacerle entender a las personas que el problema de cada cristiano, de cada hombre, no son los demás. Es que no tienen relación con Dios. Su lámpara se está apagando. No saben las consecuencias de alejarse de la palabra, alejarse de buscar a Dios, hermano. Dios tenga misericordia y nos haga volver. Hay familias que murieron porque decidieron honrar más a los hombres que a Dios. No dejes que ninguna tiniebla se acerque a tu casa. No dejes que ninguna tiniebla te apague. Realmente busca a Dios. Busca a Dios en la palabra. Busca a Cristo en la palabra. Busca al Espíritu en la palabra. Que Dios te dé la sabiduría, el entendimiento y vuelvas a los pies del Señor, hermano. Muchas gracias por su tiempo. De verdad, con todo mi corazón, gracias. Y que Dios nos ayude, hermano. Todos tenemos necesidad de sentir a Cristo. Todos tenemos necesidad de la vida de Cristo. Esa es la verdadera salvación. Nos vemos, queridos hermanos, mañana con la ayuda de nuestro Dios en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para nuestra vida. Dale like a la página, ayúdanos a compartir, hermano, para que alcance a otros que necesitan también conocer la salvación y el llamado de nuestro Dios, hermanos, para que regresen a Cristo, diciéndoles que nadie tiene nada en contra de ellos, sino que ellos, el diablo les ha metido eso en la cabeza. Pero en realidad el problema no lo tenemos con los hombres, el problema lo tenemos con Dios. A Él hay que pedirle perdón porque de Él nos alejamos, de Él nos apartamos. Y cuando nosotros hacemos eso, creemos que los demás tienen algo en contra de nosotros. No, hermano, de verdad, con todo mi corazón te digo, somos nosotros, los enemigos de uno mismo, y somos enemigos de Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo y bendiciones a todos, hermanos.